Elisa Zamudio, una joven modelo brasileña de 25 años y recientemente convertida en madre, desaparece de manera abrupta y misteriosa. Sus mensajes quedan sin respuesta y su rutina desaparece. Pronto, surgen indicios de un hecho violento, rastros confusos, testimonios reveladores, engaños, pistas que llevan a callejones sin salida. Nadie sabía quién estaba involucrado, ni el por qué. La desaparición de Elisa no solo conmocionó a Brasil, sino que inició un caso que puso a prueba la justicia y demostró cómo el poder y las influencias pueden beneficiar a unos pocos. Yo soy Jack el Examinador y te doy la bienvenida. Acompáñame a revisar el triste caso de Elisa Zamudio. Elisa Silva Zamudio nació en Foz do Iguazú, Paraná, el 22 de febrero de 1985, hija de Luis Carlos Zamudio, arquitecto de profesión, y de Sonia Fátima Silva Moura, agricultora. Su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres. Cuando apenas tenía 6 meses, quedó al cuidado de su padre, mientras su madre se establecía en Mato Grosso do Sul, donde formó una nueva familia y levantó una pequeña granja. Mientras crecía, las investigaciones revelan que su padre permitía que algunos hombres abusen de ella por algo de dinero. Fue así que a los 10 años, Elisa volvió a vivir un tiempo con su madre, aunque poco tiempo después regresó con su padre. Entre dos hogares y distintas realidades, creció con la idea de buscar algo más allá de su ciudad natal. Desde la adolescencia, tuvo claro un objetivo: quería ser modelo profesional. A los 13 años lo decía con convicción, y a los 18 años tomó la decisión que cambiaría su vida. Se mudaría sola a Sao Paulo. Llegó a la gran ciudad sin contactos, con recursos limitados y con un sueño que parecía inalcanzable. Para sostenerse, trabajó como acompañante. El camino la llevó también al mundo del cine para adultos, donde entre 2005 y 2009 participó en producciones bajo el nombre artístico de Fernanda Farías. Aún así, también posó en desfiles y editoriales. Parecía moverse entre dos mundos, uno que alimentaba la esperanza de un futuro como modelo reconocida, y otro, marcado por la supervivencia en un ambiente exigente y muy a menudo cruel. También tenía otra meta en mente: casarse con un futbolista profesional. Asistía a muchas fiestas organizadas por futbolistas, con el objetivo de encontrar a su futuro esposo. En mayo del 2009, conoció a Bruno Fernández de Souza, en ese entonces, arquero y capitán del equipo de fútbol brasileño Flamengo. Fernández era una figura reconocida en el mundo futbolístico, habiendo pasado por equipos como Atlético Mineiro y Corinthians. Bruno declaró haberla visto por primera vez durante una barbacoa en Río de Janeiro. Esa misma noche, habrían tenido relaciones sexuales. Lo cierto es que, a partir de ese encuentro, la relación se volvió recurrente. Elisa aceptó alejarse del trabajo sexual, según se dijo, a petición del propio futbolista, quien le prometió dejar a su esposa para estar con ella. Pero en agosto del 2009 todo cambió. Elisa Zamudio anunció públicamente que estaba embarazada y le atribuyó inmediatamente su estado a Bruno Fernández. Cuando Elisa anunció su embarazo, el panorama cambió drásticamente. En ese momento, Bruno Fernández estaba casado con Dayan Rodríguez y negó totalmente que el niño pudiera ser suyo. El embarazo no solo representaba un desafío a su vida personal, también amenazaba con poner en riesgo su imagen pública como arquero del Flamengo. Poco después, Elisa denunció un episodio que dejó en evidencia el nivel de hostilidad que enfrentaba. Aseguró que Bruno y 2 de sus amigos la mantuvieron privada de su libertad en una casa propiedad de Bruno en Río de Janeiro. Según su testimonio, fue presionada para que tomara líquidos y pastillas con el fin de abortar. Incluso,
afirmó que fue golpeada y que el propio Bruno la había amenazado con una pistola. En entrevistas posteriores, Elisa confesó que recibía amenazas. Decía que si no interrumpía el embarazo, no solo ella, sino también su familia, sus amigos, estarían en peligro. Sin embargo, pese a todas las amenazas, decidió continuar con el embarazo. Abandonó Río de Janeiro y se refugió en Sao Paulo, en la casa de una amiga donde llevó a término su embarazo. El 10 de febrero del 2010, nació Bruninho Fernández Zamudio. Lejos de terminar con el conflicto, la llegada del niño abrió una nueva etapa de disputas legales y personales. Elisa inició una demanda de reconocimiento de paternidad y manutención. Bruno, por su parte, insistía en que se trataba de un intento de obtener beneficios económicos a su costa. Sin embargo, pasaba el tiempo y parecía que Bruno había cambiado de opinión. Se volvió a acercar a Elisa, incluso llegó a conocer al niño. Finalmente parecía que Elisa lograría formar la vida que tanto esperaba. Pero todo esto no era más que una estrategia. Mientras Elisa reclamaba protección legal, la justicia le negó medidas amparadas en la ley María de Peña, bajo el argumento de que no existía entre ella y Bruno una relación formal. En este punto, la situación había superado lo personal. Estaba en juego la reputación de un deportista con proyección nacional, la seguridad de una mujer que denunciaba hostigamiento y la vida de un recién nacido cuya paternidad estaba en disputa. El último contacto que la familia de Elisa tuvo con ella ocurrió el 4 de junio del 2010. Según el abogado Jader Márquez, ese día mencionó que viajaría a la finca de Bruno, ubicada en Esmeraldas, Minas Gerais, para reunirse con Bruno a petición suya. Tenía la pequeña ilusión de reconciliarse con el padre de su hijo. Desde entonces, nunca más se volvió a comunicar. El 5 de junio, Bruno jugó su último partido oficial con el Flamengo, y apenas unos días más tarde, el 10 de junio de 2010, según las investigaciones, Elisa habría sido asesinada en circunstancias que con el tiempo salieron a la luz. Se habló de secuestro, retención ilegal y un desenlace brutal que involucró a varias personas de confianza del jugador. A partir de allí, la policía comenzó a recibir información clave. El 24 y 25 de junio, a través del número de denuncias anónimas, llegó un aviso señalando que Elisa había sido atacada, asesinada y que su ropa había sido quemada. Se mencionaba también que el cuerpo estaría oculto en una propiedad vinculada a Bruno. El 26 de junio, en la madrugada, la policía encontró al hijo de Elisa en la región metropolitana de Belo Horizonte. Poco después, el 27 de junio, el niño fue puesto bajo resguardo en un refugio y entregado a su abuelo materno. 2 días más tarde, la policía registró una finca perteneciente al portero y halló ropa femenina, objetos de bebé y pañales, pero no encontró el cuerpo de la víctima. El 2 de julio, los peritos examinaron la camioneta Range Rover de Bruno, encontrando rastros de sangre que confirmaba la presencia de Elisa. El 5 de julio, llegó una denuncia que afirmaba que el cuerpo había sido arrojado en un estanque, pero las búsquedas resultaron infructuosas. La pieza clave surgió el 6 de julio de 2010, cuando un adolescente de 17 años, primo de Bruno, que había sido detenido en un apartamento de Bruno en Río de Janeiro, confesó su participación en el secuestro. Relató que, por orden de Bruno Fernández, Elisa había sido golpeada, atada y finalmente estrangulada por el ex policía Marcos Aparecido dos Santos, más conocido como Bola. Según su testimonio, después del crimen, el cuerpo fue desmembrado y lanzado a 4 perros Rottweiler. Un día después, el 7 de julio, la justicia de Minas Gerais dictó prisión preventiva contra Bruno y otras personas. Fueron trasladados al complejo penitenciario de Bangu, en Río de Janeiro, para después ser llevados a Minas Gerais. El caso avanzó con rapidez. El 8 de julio, la madre de Elisa obtuvo la custodia provisional de su nieto.
Flamengo suspendió el contrato de Bruno y poco después rescindió definitivamente el vínculo. Los patrocinadores también se alejaron. Para el 15 de julio, el club decidió despedirlo por causa justa. El 30 de julio de 2010, la Fiscalía presentó formalmente la acusación contra Bruno, Bola y otros implicados. Y en octubre de 2010, una prueba de ADN confirmó que Bruno era el padre legítimo del hijo de Elisa. Más de 2 años después, el 19 de noviembre de 2012 comenzó el juicio, aunque pronto se suspendió y fue retomado en marzo de 2013. En el camino, Sergio Rosa Sales, primo de Bruno, quien confesó haber golpeado a Zamudio por orden de Bruno, fue asesinado a tiros en agosto de 2012, hecho que nunca fue del todo esclarecido. Otro implicado fue un amigo de la infancia de Bruno, Luis Enrique Ferreira Romao, alias Macarrao, quien también sería cómplice de Fernández. Macarrao sería quien transportaría a Elisa de su casa hacia la finca de Bruno en Minas Gerais. También confesaría que la orden de ejecución de Zamudio provenía de Bruno. Con base a estas declaraciones, las sentencias llegaron finalmente. El 24 de noviembre de 2012, Macarrao fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de secuestro y encarcelamiento privado. Debido a su colaboración con la justicia, se le dio libertad condicional en 2018. El 8 de marzo de 2013, Bruno Fernández fue sentenciado a 22 años y 3 meses de prisión por homicidio triplemente calificado, secuestro y ocultación de cadáver. El 27 de abril de 2013, Bola, el autor material del crimen, recibió una condena de 22 años por homicidio y ocultamiento del cuerpo. Sin embargo, en febrero de 2017, después de 6 años y 7 meses de prisión, los abogados de Fernández presentaron una petición de habeas corpus debido al lento procesamiento de la petición de apelación. La petición fue aprobada por el ministro Marco Aurelio Melo y Bruno Fernández fue puesto en libertad provisional pendiente de la apelación. Increíblemente, después de su liberación, Bruno recibió numerosas ofertas de contrato y fue aceptado por el club de fútbol de segunda división del Brasileirão, Boa Esporte Club. La madre de Zamudio interpuso sin éxito una demanda para que Bruno regrese a la prisión, ya que representaba una amenaza para ella y para su nieto. Varios patrocinadores del Boa Esporte, como la empresa Góis y Silva o el supermercado Cansa, entre otros, retiraron sus patrocinios del equipo, mientras que miles de seguidores del equipo dejaron ver su descontento con la decisión del club. Sin embargo, Fernández no debutó en el club, ya que 2 meses después volvió a prisión tras una decisión del Supremo Tribunal Federal. Finalmente, en agosto de 2017, la justicia autorizó a Bruno Fernández cumplir lo que resta de su condena en prisión domiciliaria, permitiéndole salir de su domicilio desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Fernández se retiraría del fútbol profesional y se dedicaría a jugar en clubes amateurs y a dar clases de fútbol. Sin embargo, lo esencial nunca cambió. Elisa Zamudio desapareció sin que su cuerpo fuera encontrado hasta la actualidad, y la justicia brasileña lo reconoció formalmente al emitir un certificado de defunción en enero de 2013, señalando la causa de su muerte como asfixia. Este caso nos recuerda algo duro. No todos los sueños se cumplen como lo imaginamos. A veces, aquello que parece un punto de partida hacia una vida mejor puede convertirse en el inicio de una tragedia. Elisa creyó estar cerca de realizar sus aspiraciones, pero lo que encontró fue una red de engaños, violencia y silencio que terminó apagando su voz para siempre. El paso del tiempo mostró la otra cara de esa historia. Un portero admirado por muchos terminó sentado en el banquillo de los acusados, con su carrera destruida y su nombre marcado para siempre. Y un niño, privado de la presencia de su madre, cargó con el peso de una verdad que no eligió. Este caso deja una reflexión que va más allá de lo judicial. El poder, cuando no tiene límites, puede transformar los sueños en pesadillas. Y lo más inquietante es que, en medio de todo, la víctima principal aún no descansa. Hasta el día de hoy, el paradero de Elisa sigue siendo un misterio.
Yo soy Jack el Examinador y te doy las gracias por llegar hasta el final. Si valoras este tipo de contenido, te invito a suscribirte, darle like y compartir el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.